Buenos días, Sharks. Quiero aprovechar este video para explicarles algo que vi que surgió esta mañana casualmente con dos personas que abrieron una posición en corto en Solana en el Discord de Trading Sharks. Entonces, el objetivo del video es mostrarles cómo utilizamos el OBB, así como lo utilizamos y ya en varios videos he mostrado cómo lo usamos para confirmar los rompimientos de zonas de congestión. Es un indicador muy bueno. Pues también nos sirve para confirmar un poco las señales de reversión y venta. Entonces aquí estamos viendo el gráfico de Solana en una hora, ¿sí? Y una particularidad de los indicadores de reversión y venta es que tienden a ser menos efectivos cuando, por ejemplo, cuando tenemos un activo que tiene una tendencia alcista, pues los indicadores de reversión y venta tienden a fallar más cuando muestran un movimiento en contra de la tendencia, ¿sí? Digamos, aquí tuvimos esta reversión y venta y nos dio un movimiento hacia abajo interesante, pero fíjense cómo se reversó ese movimiento rápido. A pesar que hubiéramos podido atrapar un bajón y hacer profits rápidos, pues la señal no es tan confiable. Esta, por ejemplo, nos marcó una señal de venta en una hora y el precio inmediatamente despegó hacia arriba, ¿sí? Entonces, el objetivo del video es explicarles cómo podemos evitar o saber escoger mejor las señales a las que les entramos, especialmente cuando estamos en una tendencia alcista. Y fíjense que la señal que escogieron Tío Toño y Marcos, pues tiene una particularidad. Entonces, esta señal de reversión y venta, si vemos el OBB, pues tenemos la reversión y venta por parte de los indicadores de Trading Sharks, pero por el contrario, vemos que el OBB pues no ha perdido ningún soporte importante, ¿no? Si hablamos de máximos o mínimos, yo marcaría en el OBB aquí este como un máximo y aquí este como un mínimo y este como un mínimo y este como un máximo, algo así como un soporte y resistencia, ¿sí? Eso lo podemos marcar manualmente. Entonces digamos que podemos marcarlo aquí y lo podemos marcar aquí también, ¿sí? Y fíjense que tuvimos la señal de venta, efectivamente el OBB había bajado un poco, pero el OBB después lo que hizo fue dispararse al alza, ¿sí? Si tenemos un poco de paciencia, podríamos haber visto que la entrada en corto aquí no era la adecuada. ¿Sí? Fíjense en esta señal. Esta señal nos la dio, el OBB continuó bajando un poco, por eso nos dio una caída algo interesante, pero no fue una caída tan buena, ¿sí? No fue una señal tan buena. ¿En qué se diferencian las señales interesantes? Cuando Solana ha venido en una tendencia alcista y nosotros queremos jugarle a la reversión, nosotros queremos jugarle a cuando esa tendencia alcista se reverse, pues fíjense cómo aquí bien teníamos un soporte y aquí teníamos una especie de resistencia que rompió y tenemos la reversión y la señal de venta, y en la reversión y la señal de venta tenemos una entrada de volumen de venta muy grande por parte de Solana. ¿Sí? Entonces esta señal de venta con esta reversión es más interesante. Si lo vemos en 4 horas, también teníamos, yo siempre trato de ver los gráficos en diferentes temporalidades, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y diario. Entonces fíjense que en 4 horas también teníamos una línea de tendencia que se marcan manualmente en el OBB, y aquí en este punto, cuando se marcó la reversión, Solana rompió. Entonces esto dio, no significa que el precio necesariamente vaya a venir al EMA 200 en 4 horas, tenemos que ir monitoreándolo porque el OBB puede cambiar rápidamente, pero sí es un indicador que nos ayuda a seleccionar mejor las entradas de reversión y venta, de reversión y compra. Entonces, también, como saben, parte de la estrategia es utilizar el volumen y parte de la estrategia es utilizar el RSI. Pero tenemos muchas situaciones donde el RSI, el Shark RSI, no nos dice mucho, ¿sí? No tenemos señales de compra, no tenemos señales de venta. El RSI no está en una zona de sobrecompra o en una zona de sobreventa que haga que sea más sencilla la operación. Y en esos casos el OBB pues funciona muy bien porque nos da entradas de volúmenes fuertes, ¿sí? Acá esta ruptura significa que la entrada de volumen de venta logró romper una especie de soporte o una especie de línea de tendencia que se venía formando. Ahora, esas líneas de tendencia hay que tener un poco de sentido común para armarlas. Estamos trabajando para hacer un indicador de OBV Shark que nos muestre o que nos genere una alerta cuando se generen este tipo de impulsos momentáneos en el volumen, y espero que tengamos ese indicador muy pronto. La idea es que el indicador pues, nos dé alguna señal de venta o alguna señal de compra cuando esto ocurra y que le podamos programar alertas para no estar monitoreando 250 activos diferentes en diferentes temporalidades, ¿sí? Pero tengan en cuenta el OBB siempre, así como lo tenemos en cuenta en los otros videos que les he explicado para las zonas de congestión.
El OBB es una herramienta muy poderosa para también identificar las reversiones y venta, reversiones y compra. Miremoslo un poco en 15 minutos cómo se comportó. Pues aquí en 15 minutos teníamos una zona de congestión y después de este tope, fíjense cómo el precio en 15 minutos, el OBB en 15 minutos baja, rompe el soporte anterior aquí, en este nivel, y tenemos, entonces, volviendo a la sinergia en diferentes temporalidades, tenemos una ruptura en zona de congestión en 15 minutos con pérdida de soporte del OBB. Tenemos una reversión y venta en una hora con pérdida de soporte en el OBB. Y tenemos una reversión en 4 horas con pérdida de línea de tendencia en 4 horas del OBB. Por lo menos para un trade a corto plazo está bastante bien, ¿sí? Muchas personas me dicen, mira, tengo esta señal de compra, por ejemplo, tenemos un activo como Bitcoin que tiene una señal de compra en 4 horas y en una hora les da una señal de venta. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar sinergias en las diferentes temporalidades. Yo quiero que en 15 minutos, en una hora y en 4 horas por lo menos, los indicadores apunten en la misma dirección. Si en 4 horas tengo una señal muy alcista y en 15 minutos tengo una señal muy bajista, pues probablemente la señal de short no vaya a ser tan buena, ¿verdad? Cuando tengo la sinergia entre 15 minutos, una hora y 4 horas y todo me está apuntando a la baja, pues puedo hacer un trade o voy a tener una mejor probabilidad de abrir un trade. Y recuerden que lo que hacemos nosotros es buscar entradas de alta probabilidad, como lo fue esta de Solana. Sí, ahora tenemos un poquito de rebote aquí en los EMAs. Solana es un activo bastante volátil que les recomiendo que operen con mucha precaución porque los movimientos que hace son bastante impredecibles y fuertes, pero sí claramente responde a análisis técnico y sí vimos como Marco y el tío Toño agarraron este short interesante que agarraron en Solana hoy. Y si aplicamos este principio del OBB, no significa que cambiemos la estrategia, ¿no? Si vamos a seguir buscando estas señales de los indicadores de Trading Sharks también aquí. Acá, por ejemplo, teníamos en el gráfico de una hora en Solana, pues además del OBB teníamos una confirmación de venta aquí en el RSI. También podemos mirar cómo está el Volume Indicator. Mira, recuerden que todo lo que está por encima de la línea verde es un volumen extremo y fíjense cómo acá los volúmenes de venta también fueron bastante por encima del promedio de las últimas velas en una hora. Entonces, es esa combinación de indicadores y esa búsqueda de sinergia en diferentes temporalidades que sí, no van a tener situaciones como estas dándose varias veces en el día. O es raro que tengan situaciones como estas dándose varias veces en el día, por ejemplo en Solana. Pero si aprendemos a tener suficiente paciencia y si aprendemos a esperar la entrada correcta, lo que pueden hacer es abrir un trade de un tamaño importante cuando se den estas situaciones. Cuando yo digo, tengo confirmación en 15 minutos, en una hora y en 4 horas, ya esperé lo suficiente, ahora es cuando me lanzo, ahora es cuando abro un trade apalancado por X5, por X10. Y cuando soy muy cuidadoso, me quedo sentado en el trade monitoreando el precio y tomo la decisión de si lo quiero hacer como un swing trade, que un swing trade sería algo que yo dejo abierto varios días o incluso semanas, o si lo hago como un scalping. ¿Sí? Si están empezando, lo mejor es que vayan asegurando ganancias poco a poco porque eso les va a permitir seguir, eso les va a permitir tener algunas pérdidas sin que sea tan doloroso y aparte de eso los va a entrenar para buscar entradas mucho más precisas. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda en cuanto a cómo utilizar el OBB, por favor díganmela. El OBB lo encuentran como On Balance Volume o balance de volúmenes en TradingView. Es un indicador completamente gratis. Es un indicador que funciona muy bien en combinación con los indicadores de Trading Charts y como les digo, estamos tratando de generar un indicador. Para esto Walter Preset está tratando de ayudarnos con la programación. W, más conocido en nuestro Discord, y la idea es generar un indicador de OBV que pues que nos dispare unas alertas, ¿no? Que tengamos nosotros una herramienta que no tengamos que estar monitoreando todo el tiempo, sino que nos dispare una alerta cuando se venga una entrada interesante. Aquí en Bitcoin, por ejemplo, fíjense el short que yo tomé hoy. En 15 minutos se nos estaba formando una especie de zona de congestión que creo que finalmente no se formó. Pero teníamos esta vela de aquí, me gustó mucho porque en 15 minutos intentó retomar el EMA 200, 100 y 50 y por el contrario lo que marcó fue una reversión. Y a pesar que no me dio una señal de venta,
en 15 minutos acá se venía formando una especie de línea de tendencia que se rompió en este punto. Y en una hora, que me gustó más que en 15 minutos, al mismo tiempo tenía este soporte. Sí, por aquí teníamos una especie de soporte en el OBB de Bitcoin. Y cuando lo perdió fue cuando yo decidí entrar en la posición en corto. Una posición en corto rápida que me dejó un 12% de ganancia, pero un 12% al día de verdad que es bastante bueno. ¿Sí? No siempre tenemos que agarrar el trade que nos dé $3,000 de movimiento en Bitcoin o que nos dé un 150%. Lo que importa es que diariamente vayamos sumando y que aprendamos a hacer una lectura correcta del mercado. ¿Sí? Acá en Bitcoin también vemos que cuando tenemos un mercado confuso como el que tuvimos ayer y hoy, pues los indicadores de venta y compra tienden a ser un poco, pierden confiabilidad un poco. ¿Sí? Fíjense aquí cómo nos dio una señal de venta que podría ser buena, pero esta vela dejó una mecha importantísima hacia abajo, después el precio se fue hacia arriba, otra señal de compra falsa. Para eso es que yo quiero aprender a omitir las señales falsas en los momentos en los que el precio está en consolidación y que está teniendo movimientos erráticos que hacen que los indicadores pues no funcionen tan bien. ¿Qué es lo que hacen los indicadores? Los indicadores analizan el gráfico históricamente y buscan qué características tuvieron las velas que generaron una reversión y tratan de replicar eso en la vela actual. Eso es lo que hacen los indicadores básicamente. Pero fíjense por ejemplo que acá, pues primero, estamos en una zona de congestión en Bitcoin en 4 horas. ¿Sí? Teníamos una señal de compra de los indicadores aquí en 4 horas, amarilla, no tenemos confirmación de volumen, no es una señal de compra brutal, pero a pesar de eso, pues digamos que el precio sí nos dio un retroceso hasta el EMA 200 en 4 horas. Entonces, si yo tengo una señal de compra en 4 horas y tengo unas señales de venta, vean la desorganización del gráfico como tal, ¿sí? Primero, todas las señales de venta no tienen ninguna confirmación de volumen. Segundo, no tengo una ruptura interesante en ninguna en el OBB. Creo que no tengo ninguna acompañada de una señal de venta No tengo ninguna acompañada de una señal de venta del Shark RSI. Entonces ahí es cuando tengo que decidir y ponerle sentido común y entender que no todas las señales son buenas. Y que los indicadores, pues sí, nos dan la herramienta para enfrentarnos a los mercados financieros, que es algo bastante complicado de hacer todos los días, pero es nuestra responsabilidad aprender a leerlos. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a solamente buscar, y esto lo digo en el instructivo inicial, solamente busquemos entradas de alta probabilidad. En la medida en que solamente busquemos entradas de alta probabilidad y que solo operemos entradas de alta probabilidad, va a haber alguna que vayamos a perder, pero si combinamos eso con gestión de riesgo y perdemos 100 o 200 dólares, estoy hablando de mis números, 100 o 200 dólares por pérdida, pero gano 500, 600, 1000, 1500 cada vez que gano, pues al final de mes voy a tener un mes muy positivo y eso es lo único que importa en trading. Espero que haya quedado claro. Si tienen preguntas, aprovechen para hacerlas. Vamos a tratar de subir estos videos más seguidos para ir aclarando cómo utilizar los indicadores de Trading Sharks. Yo creo que es más fácil hacerlo así. El instructivo de utilización, el manual de utilización, que es un video de los indicadores, pues es bastante largo y yo creo que es más valioso dar ejemplos concretos con el mercado, con la realidad del mercado en el día a día, que hacer un video instructivo de 5 horas que abarque todos estos temas. ¿Sí? Al final, ya para este punto se habrán dado cuenta que el trading es algo para largo plazo, que no es algo que los va a enriquecer de la noche a la mañana, pero sí es algo que les puede dar unas ganancias interesantes en dólares mensualmente, que completamente que puede reemplazar un empleo, completamente puede reemplazar cualquier tipo de ingresos, pero que requiere tiempo, requiere dedicación y requiere volverse implacable en la lectura del mercado. ¿Sí? A veces hay que quedarse todo el día viendo los gráficos, como ayer, por ejemplo, que no fue un día muy movido, atrapamos este short rápido y lo cerramos rápido porque esta vela se reversó con mucha potencia. Hoy atrapamos este short de Bitcoin también, algunos atraparon en Solana y lo que estamos esperando en este momento es el rompimiento de zona de congestión. Es un tema de paciencia, ¿sí? Es menos emocionante de lo que lo pintan, pero si logramos tener paciencia y logramos no perder dinero en estas señales que no son tan concretas, cuando llegue la señal indicada vamos a sumar. Y vamos a sumar siendo inteligentes y consistentemente, ¿no? Porque cualquier persona puede abrir un trade ganador. Al final, en este momento yo puedo abrir un trade de $50,000 en largo de Bitcoin y puedo tener suerte, ¿sí? Pero hay una diferencia importante entre ganar un trade y entre ser rentable consistentemente. La suerte no los va a acompañar siempre, por eso tenemos que buscar entradas de alta probabilidad
Y eso lo hacemos con los indicadores de Trading Sharks combinados con el OBB. Cualquier duda que tengan, quedo atento. Un placer operar con ustedes, Sharks.